Buenos días, niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer en comunicación, ¿no? La oración, ¿no? Vamos a reconocer qué es una oración, ¿no? Y qué es una frase. También veremos, ¿no? Tipos de oración, por ejemplo, univembre, ¿no? Y binembre. Luego reconoceremos las clases de oraciones. Entre las clases de oraciones veremos, ¿no? Entre las clases de oraciones, las oraciones enunciativas afirmativas, las oraciones enunciativas negativas, las interrogativas, las exclamativas, ¿no? Esas son las clases de oraciones que trataremos el día de hoy. Para comenzar, veamos el siguiente diálogo donde encontramos oraciones diversas, ¿no? Omar dice, ¿cuántos hermanos tienes? ¿No? Omar le pregunta a José. Estos son los dos personajes, ¿no? Omar y José. Entonces Omar dice, ¿cuántos hermanos tienes? José le responde, yo tengo 2 hermanos. Omar le pregunta nuevamente, ¿de qué parte del Perú eres? José le dice, yo soy de Huancayo. Omar, ¡qué bonito lugar! José le dice, sí, hermoso lugar, ¿no? Entonces aquí estamos viendo algunas de las clases de oraciones, ¿no? Que después iremos reconociendo cuando tratemos el tema. Oración, ¿no? Está formado por la palabra o conjunto de palabras que se caracterizan por tener un sentido completo. Entonces, la oración es una palabra o conjuntos de palabras, ¿no? Que forman un sentido o pensamiento completo. Bien, hagamos algunos ejemplos. Estudiaremos. ¿Viene a ser una oración? Sí, porque tiene un verbo. Después hablaremos por qué. Ahora, dice, Lucía come muchos dulces. Lucía come muchos dulces. Otra, Leslie almorzará en mi casa. Veamos, una oración siempre empieza con mayúscula o con letra mayúscula y termina en un punto. Por eso, ¿no? Siempre pondremos letra mayúscula al iniciar. Y siempre terminará con un punto. ¿Ok? Bien. Otra cosa que no debemos terminar de una oración es que toda oración debe presentar siempre un verbo, ¿no? ¿Cuál es el verbo? Por ejemplo, estudiaremos es un verbo, come es un verbo, almorzará es un verbo. Todo lo que contenga acción, movimientos, ¿no? Existencia es verbo. Bien. Hagamos la diferencia entre oración y frase. La diferencia entre oración y frase. Veamos. ¿Qué es la frase? La frase es un conjunto de palabras, ¿no? Pero no tiene forma verbal conjugada. Quiere decir no tiene verbo, ¿no? O no se puede conjugar su verbo. Que transmite una información. Eso es claro. Veamos. Las frases son siempre palabras de índole nominal. Esto quiere decir así como sustantivos, ¿no? O puede ser adjetivos o adverbios. Vamos a ver un ejemplo. Dice, la niña feliz. La niña feliz, ¿no? Hay un sustantivo, hay un adjetivo, más no hay un verbo. Aquel, ¿no? Un adverbio, un sustantivo y un adjetivo. No hay un verbo, o sea, algo que lo pueda conjugar. Veamos entonces la diferencia entre una oración, ¿no? Hemos dicho que la oración, ¿no? Posee 2 unidades significativas, sujeto y predicado. ¿Cómo vemos esto? A ver, vamos a separar el sujeto y el predicado de una oración, ¿no? Primero encontramos el
verbo. Verbo. A partir del verbo viene nuestro predicado. Y el sujeto es, ¿quién estudia y es feliz? La niña, ¿no? Sujeto. Entonces, aquí tenemos sujeto y predicado. Ahora, aquel niño, bueno, juega en el patio. Verbo, ¿no? Juega. Y en el patio, su predicado. Su sustantivo vendría a ser, su sujeto vendría a ser, aquel niño bueno, ¿no? Bien, entonces, estamos viendo la diferencia entre oración y frase. ¿Qué vemos más? La oración, como volvemos a repetir, tiene un significado completo. La oración tiene sentido completo y la oración tiene verbo. Es muy diferente a una frase, ¿no? No, por ejemplo, yo digo, una más, San Martín de Porres, pongo como ejemplo, no un ejemplo fuera del contexto, pongo San Martín de Porres, San Martín de Porres, ¿no? Esto viene a ser una frase, pero si yo pongo iremos, a la procesión, no, a ver, vamos a ponerlo más acá para que alcance. Acá, iremos a la procesión de San Martín de Porres, viene a ser una oración. ¿Por qué? Iremos, ¿no? Es un verbo. No. A la procesión de, vendría a ser todo el predicado, ¿no? Y San Martín de Porres vendría a ser el sujeto, ¿no? O sustantivo. Bien, entonces, ya vemos que San Martín de Porres solo es una frase. Pero completando con un verbo, ¿no? Viene a ser una oración. Hagamos una diferencia, ¿no? Ahora entre tipos de oración, ¿no? De antes vimos la diferencia entre oración y frase. Ahora vamos a ver tipos de oración. Veamos cuándo es una oración univembre, que quiere decir uno. Univembre quiere decir uno. Es una oración porque se entiende, ¿no? Es una oración porque se entiende su significado. Luego diremos que expresa los sentimientos, estados de ánimo o emociones. Puede tener, ¿por qué? A ver, una oración, ¿por qué se entiende su significado? ¿No? Porque puedes entender fácilmente qué significa o claramente, ¿no? Ahora, expresa sentimientos, estados de ánimo o emociones, ¿no? Por ejemplo, ¡oh, qué sorpresa! Oh, ¡hola, ¿cómo estás? ¿No? O sea, digamos así, emociones, estados de ánimo, ¿no? Puede también tener verbos impersonales, como cuáles, ¿no? Se refiere a los fenómenos atmosféricos o ser de la tercera persona del plural, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de fenómenos atmosféricos, podemos decir, la lluvia, granizo, ¿no? Cosas así. O de la tercera persona en plural, por ejemplo, ¿cuál sería la tercera persona en plural? Sería, si yo, tú, él. ¿No es cierto? Estamos hablando de él. ¿Bien? O de ella o de ellos. ¿Ya? Bien, veamos algunos ejemplos. Ejemplos de oración univembre. Dice, me gusta el helado.
¿no? Puede ser también con signos de admiración o sorpresa. Dice, me gusta el helado, ¿no? Es univembre. Llovió mucho, ¿no? Pues es univembre. Bien. Oración univembre. Ahora, es cuando, por ejemplo, hemos hablado de fenómenos atmosféricos, ¿no? Fenómenos atmosféricos. Bien. Veamos ahora una oración binembre, que es la que nosotros mayormente conocemos, ¿no? Es una oración que se puede dividir en sujeto y predicado, ¿no? Se empieza con mayúscula y se termina en punto. Se entiende claramente el mensaje. Puede tener sujetos tácitos. ¿Qué quiere decir sujetos tácitos? O sea que, por ejemplo, se sobreentiende, ¿no? Uno de los ejemplos que les puedo dar sobre tener un sujeto tácito, por ejemplo, dice, camino por el parque, ¿no? Se sobreentiende que ¿quién está caminando por el parque? Yo, ¿no? Porque yo diría, yo camino por el parque, ¿no? Entonces, ese es un sujeto tácito. Luego tenemos, el perro persigue al ratón. Bueno, dividimos, ¿no? Ya hemos visto que para ver el predicado siempre tenemos que hallar primero el verbo de la oración y, ¿no? Vemos que acá está el predicado y acá tenemos el sujeto. Entonces, estamos bien. Ustedes, ¿ya? Según las oraciones se clasifican en enunciativas, afirmativas, enunciativas, negativas, interrogativas, exclamativas, ¿ya? Esos son los básicos de las oraciones. Bien, entonces, en esta clase de oraciones veremos por qué son afirmativas, ¿no? Son enunciativas afirmativas cuando, ¿no?, afirman algo o está claro la información. Por ejemplo, los osos comen miel, ¿no? Ahora, si yo veo la oración negativa, diré, ¿no? Los osos no comen miel. Los osos no comen miel. Estoy negando, ¿no? Estoy negando que los osos coman miel. ¿No? Por ejemplo, tengo la mariposa, puedo decir la mariposa no vuela, ¿no? La mariposa no vuela. Bien, entonces son dos oraciones negativas. Veamos, también tengo oraciones exclamativas. Aquí vemos oraciones exclamativas, aquellas que exclaman, dan sorpresa, ¿no? Manifiestan emociones. Por ejemplo, puedo decir, ¿no? Pronto viajaremos a la sierra, ¿no? Pero como es exclamativa, lleva signos de exclamación. Signos de exclamación. ¿Y cómo lo diremos? Diremos, pronto viajaremos a la sierra. Su modo de entonación es diferente, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, también podemos poner, otra oración exclamativa. Qué hermosa esa flor, ¿no? Qué hermosa, ¿no? Qué hermosa y bella es la flor, ¿no? Qué hermosa y bella es la flor, ¿no? Bien. Cuando decimos oraciones interrogativas, como su nombre dice, ¿no? Interrogan. Las oraciones interrogativas que están preguntando, que están cuestionando, que están interrogando. Bien, entonces haremos ejemplo de una oración interrogativa.
¿no? Por ejemplo, los alumnos dejaron sus mochilas. Los alumnos dejaron sus mochilas, ¿no? Como es pregunta, también nosotros, ¿no?, cambiamos la entonación. Los alumnos dejaron sus mochilas, estoy preguntando, ¿cierto? O también puedo decir, ¿por qué las tías? Vamos a hacer otra oración. ¿Por qué las sillas están vacías? ¿No? También estoy haciendo otra. Bien, veamos. Entonces decimos, ¿por qué las sillas están vacías? ¿No? Entonces estamos utilizando la pronunciación correcta, ¿ya? No olvidemos que cada clase de oración se manifiesta poniendo los signos y también la entonación adecuada.